Bienvenidos a nuestra nueva clase de matemáticas. Espero que se encuentren muy bien. Estamos continuando con la semana número 25, correspondiente al proyecto 4, semana 2. Empezamos con el tema resultados estadísticos de avances científicos y tecnológicos y su representación gráfica. Tenemos esta actividad número 1 de la ficha pedagógica, en donde debemos proceder a leer un texto correspondiente a la siguiente fuente de información, que aquí abajo está el link, y que se trata sobre la tendencia que se va a formar por medio de gráficos a partir de datos que tienen unas cantidades bastante extensas, como podemos ver a continuación. Aquí, por ejemplo, podemos observar desde enero hasta diciembre las respectivas columnas y también las filas de años desde 1958 hasta el año 2008, que contiene todos estos datos y al final el promedio anual del tema del dióxido de carbono y sus concentraciones en el volcán Mauna Loa, ubicado en Hawái. En este caso también tenemos en la ficha recortado un cuadrito pequeño que es un extracto de los años 1958 a 1966 para que puedan visualizar mejor. Y en este caso van a continuar en casa con la lectura y van a poder observar que si esos datos se analizaran, esos que vimos hace un momento en los cuadros, de forma independiente, sería un poco más dificultoso poderlos interpretar, a diferencia que si los ponemos así, en forma de un gráfico estadístico, donde podemos observar en forma de una línea, si la trazáramos aquí por todos estos puntos, que tendría una tendencia general de manera creciente, desde los primeros años hasta los últimos en que se muestran, termina aumentando en forma general. Continuamos con la lectura y vemos los pasos, primero para describir la gráfica, luego para describir los datos y las tendencias, y finalmente para hacer interpretaciones más precisas en donde podamos anexar también ya datos científicos y la información correspondiente para proceder finalmente a responder brevemente a estas tres preguntas. La primera, ¿qué representa la gráfica? La segunda, ¿cuáles son las tendencias de la concentración del CO2 en los diferentes intervalos? Y la tercera, interpretar cuán rápido se eleva la concentración de CO2. Es importante que siempre presten atención a las distintas gráficas que están resumiendo un conjunto de datos que originalmente, como dijimos, que observamos aquí, se procesan por medio de programas de computadoras para poder dar un análisis más simplificado y más entendible para todas las personas, que son muy usados en el ámbito científico especialmente. Luego de haber visto esto y de hacer la lectura correspondiente, pasamos al tema Conecta con las matemáticas, en donde nos proponen realizar un repaso del libro de primero de bachillerato de las páginas 178 a las 186, en donde los temas son ecuaciones de la recta, tanto la vectorial, paramétrica, cartesiana, general, también análisis de rectas paralelas y perpendiculares e intersección de rectas. Tenemos aquí en este caso para el repaso los temas y las fórmulas correspondientes con un ejemplo para su observación, pero nos vamos a enfocar en esta, que es la que nos va a servir para desarrollar la tarea, la ecuación cartesiana, que se expresa de la siguiente manera: y menos y sub 1 es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, cuya fórmula de la fracción que está aquí, que estoy señalando, corresponde a la pendiente, llamada también m. Y todo eso multiplicado por x menos x sub 1, en donde y x los vamos a dejar expresados en ecuación cuando desarrollemos como valores desconocidos para poderlos aplicar en la recta. Y este punto y sub 1 y x sub 1
van a ser sacados de una de las coordenadas que pasen por la recta. Y la pendiente habrá que hallarla por medio de la fórmula. Tenemos aquí las demás representaciones, la ecuación punto pendiente, la ecuación dada a 2 puntos, la que acabamos de ver, el intercepto en el eje Y, la ecuación simétrica y por supuesto acá arriba la ecuación general de la recta AX más BY más C igualada a 0. En este caso, estas son las fórmulas correspondientes de acuerdo a los datos que nos dé cada gráfico, cómo se van a expresar. Continuamos ahora con un ejemplo. Un ejemplo del cálculo de la pendiente cuando se conocen dos puntos que forman una recta. Por ejemplo, aquí decimos que en esta de aquí, x sub 1, lo buscamos aquí en la horizontal, y y sub 1 es un punto, una coordenada, y x sub 2 y y sub 2 es otra coordenada. Conectados los dos forman una recta. Pero si yo quiero saber cuál es el valor de la inclinación de esta recta, o también la proporción de cuánto cambia a nivel vertical, a nivel de Y, con respecto a su cambio en el nivel horizontal o X, entonces hago esta fórmula. Resto los dos valores de y ese valor lo divido para la resta entre los dos valores de X, que es lo que está aquí, incremento cambio de Y dividido para el cambio en X. Esa es la fórmula para cuando conozco dos puntos. Aquí está un caso aplicado. Tengo el punto A que se llama 3,3 y el punto B que se llama menos 3, menos 3. Este 3, que es el de X, lo llamo X sub 1 y el siguiente 3 que está en Y lo llamo Y sub 1 para el primer punto y para el segundo punto menos 3 X sub 2 y el otro menos 3 Y sub 2. Entonces, en muchos ejercicios se les pone así, ¿verdad? Primer valor X, segundo valor Y. Si tiene dos puntos, uno será X sub 1, el otro X sub 2. El de arriba Y sub 1, el de abajo Y sub 2. Como aquí también lo hemos separado. Y para calcular la pendiente ya se haría mucho más fácil, simplemente reemplazar en la fórmula. Está aquí Y sub 2 menos Y sub 1, por ejemplo aquí menos 3 y menos 3 sería este menos 3, ¿verdad? Que viene a ser de la Y sub 2 menos, es el que está aquí en medio en la fórmula, y luego Y sub 1, que es el 3 positivo. Si hay otro ejercicio en el que hay un menos, y acá otro menos, se le va a convertir en más. No es el caso, entonces lo dejamos ahí. Menos el 3 positivo. Luego X sub 2, que es menos 3, menos de la fórmula 3 positivos de X sub 1. Luego opero menos 3 y menos 3 da menos 6. Abajo también menos 6. Y divido los dos resultados. Menos 6 dividido para menos 6, 1. M es igual a 1. Esta pendiente es 1, positiva, tiene signo positivo. ¿Cómo lo compruebo? Por la forma, va hacia arriba. Cuando es una pendiente positiva, va así, en forma ascendente. Cuando es decreciente, está invertida, está al revés, aquí coincidiría con un signo negativo. Entonces, hasta ahí está correcto. Y procedemos a plantear la ecuación cartesiana, cuya fórmula es y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. En el caso de la ecuación cartesiana, la y la x las dejo en variable. Voy a reemplazar con la m que he encontrado y con uno de los puntos de la recta. En este caso voy a tomar y sub 1 y x sub 1, quiere decir el punto A. Entonces reemplazo. Y está aquí, menos. ¿Cuánto vale Y sub 1? En este caso, 3. Es igual a M, que lo encontré, vale 1, por X, la dejo en incógnita, menos X sub 1, que en este caso vale 3. Entonces, pudimos haberlo hecho también con X sub 2 y Y sub 2. Al ordenar, al final me va a quedar igual la ecuación. Pero en este caso he decidido hacerlo con el primer punto. Entonces,
no puede combinar. Aquí, por ejemplo, no habría problema porque los valores coinciden. 3 y 3 y menos 3 y menos 3. Pero en otro ejercicio, que los puntos son con números distintos, usted no puede mezclar x sub 1, por ejemplo, con y sub 2. Tiene que ser de la misma coordenada. Vamos a trabajar, por ejemplo, todo con el primer punto. Y aquí ya está hecha la ecuación cartesiana. Para proceder a ordenarla, si quiero dejar las variables de un solo lado, entonces dejo en el lado izquierdo la x y la y. Destruyo aquí el paréntesis. 1 por x, x. 1 por menos 3, menos 3. Y ordeno. Esta x positiva pasa al otro lado con menos x. Más y queda en su sitio, en el otro lado menos 3. Menos 3 pasa al otro lado, el otro menos 3, con más 3 me da 0. Y ahí está ya ordenada mi ecuación cartesiana. Otro tema de repaso es la recta paralela y la recta perpendicular cuando comparo una con otra. Por ejemplo, aquí si me dice L1, esta línea que está aquí, formada por varios puntos, es paralela a L2. ¿Qué significa? Que en este caso, si las observo gráficamente, quiere decir que no se cortan, no tienen una intersección opuesta y su pendiente es igual la una de la otra. Por ejemplo, si aquí la pendiente fuera 5, esta también tendría pendiente de 5. Son valores exactos. En cambio, en las perpendiculares, estas se encuentran ubicadas o cortadas de forma contraria y se forma un ángulo de 90 grados, este rojo que está aquí. En ese caso, sus pendientes serán inversas. Por ejemplo, en una es 1, en otra es menos 1. Si es una fracción, por ejemplo, en una es 5, en otra será menos un quinto. O sea, signos opuestos, como vemos aquí, una es positiva, esta es la pendiente positiva hacia arriba, y esta que está al revés, invertida, es la negativa, tiene signo menos. Entonces, si es fracción, la fracción inversa, ¿verdad? Al revés, numerador y denominador. Y signo, una positiva, otra negativa. Y ahora sí procedemos a ver cómo se va a desarrollar la tarea número 2, en base también a este repaso. Nos pide resolver en hojas, en el cuaderno, los ejercicios 6, 7 y 8 de la página 191 del texto de primero de bachillerato. Vamos a observar los enunciados. Primero, el numeral 6. Dice que los vértices de un cuadrado son los siguientes puntos. Nos da 4 puntos, A, B, C y D, que se van a ubicar fácilmente en un plano cartesiano. En este caso se lo ha hecho en GeoGebra. Usted lo hace manualmente. No olvide separando en valores proporcionales de la misma distancia de un punto a otro. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que el punto A está ubicado en el 2,0, o sea, 2 en X y 0 en Y. Lo voy a buscar. Tengo aquí 2 en X en el horizontal y 0 en Y. No subo nada porque no se desplaza en Y. Pongo aquí el puntito. Luego el B, 0 en X y 2 en Y. Me quedo 0 aquí en medio en X, subo 2 en Y. Aquí está. Punto C, menos 2,0. Punto D, 0, menos 2. Se formó el cuadrado. Que es lo que me pide aquí en la primera parte del literal A, que en el sistema de coordenadas represente los puntos y trace el cuadrado. Luego me dice que siempre que sea posible, determine las ecuaciones cartesianas de la recta que contienen a los lados del cuadrado. Vamos a hacerlo acá. Una vez formado el cuadrado, voy a conectar los puntos que forman estas líneas. El A con el B con el C con el D, ¿verdad? Y también el D con el A. Aquí está, el C con el D y el D con el A. O sea, voy a ubicar aquí los puntos que se conectan para poder hallar tanto la pendiente con la fórmula como la ecuación cartesiana. Entonces, la pendiente, ¿qué me dice? Que M es igual Y2 menos Y1. En este caso, el lado A es 2,0 y el B es 0,2. Ahí está. Y2 será 2 menos Y1 será
0. Y luego la x. x2 será 0 menos x1 que será 2. 2 menos 0 da 2. 0 menos 2, menos 2. 2 dividido para menos 2, menos 1. Quiere decir que en el lado AB la pendiente es menos 1, es una pendiente negativa. Lo comprobamos aquí, si la ves que está invertida. O sea, una pendiente negativa. Correcto, y continuamos con la ecuación cartesiana. Anoto la fórmula. Y menos y sub 1, en este caso y menos 0, será igual a la pendiente m, que ya descubrí que vale menos 1, por x menos el valor de x sub 1, que es 2. Y luego que ya está formada la ecuación cartesiana, puedo proceder a ordenarla. Y menos 0 es igual a menos 1 por x menos x, menos 1 por menos 2 más 2. Y en este lado el menos x pasa con más. No es obligación poner el signo. Queda x más y en el otro lado 2. Menos 0 pasa al otro lado con más 0. 2 más 0, 2 mismo. Ahí está. X más y igual a 2. De la misma manera que he hecho este proceso, ustedes van a desarrollar el lado BC, ahora reemplazando con estos puntos para la pendiente, luego la ecuación cartesiana. También con los valores del lado CD y con el lado DA, o también llamados AD. Tendríamos ya hecho entonces el literal A. Ahora vamos a ver el literal B, que aquí ya está resuelto. Se lo vamos a explicar para que lo puedan comprender. Nos pide hallar las ecuaciones de las rectas que contienen a las diagonales del cuadrado. Entonces, si este es el cuadrado, lo inclinamos un poquito para que podamos observar bien la forma. ¿Cuáles serían sus diagonales? La línea que se forma entre CA y la línea que se forma entre BD. Estas son sus diagonales, sus líneas inclinadas. Vamos a ver cuál sería su ecuación cartesiana. Entonces no necesito hacer todo el proceso de hallar una pendiente, de, así como hicimos aquí, de reemplazar en una ecuación cartesiana, porque simplemente observando nos damos cuenta que no hay una inclinación de la recta con respecto a proporción de y variación de x, que es lo que definimos al inicio como pendiente, sino que cae sobre la misma línea en el plano cartesiano original. Entonces lo que decimos es que para esta diagonal AC, que está aquí, la ecuación cartesiana será, como está en X, ¿verdad? Horizontal, entonces no se mueven, y es igual a 0. Y para la otra diagonal BD, que está aquí en ubicación de Y, no se mueve en X, X será igual a 0. Y ahí ya está resuelto. Si usted hiciera la pendiente, no le va a salir cantidades de inclinación, sino simplemente el 0. Por ejemplo, si hacemos con la primera, decimos Y2 menos Y1, 0 menos 0, 0. En la otra, x2, que es menos 2, menos x1, que sería menos 2, menos 2, menos 2, menos 4. 0 dio para menos 4, 0. Entonces no es necesario porque no hay inclinación. Aquí está la respuesta y avanzamos con el numeral 7, donde nos pide que primero representemos la línea L y luego la L1 y luego las comparemos, dados sus puntos. Primero, L, ¿cómo se forma? Sean A igual a 2,1 y B 4,5. 4 en X y 5 en Y. Ahí están los puntos de L. 2,1 y 4,5, esta línea café. Luego L1, la recta que pasa por B y C. B, que es el punto que ya estaba representado, y C, que vale 1, menos 1. O sea, sería toda esta más larga, desde aquí hasta acá, sería L1. Hay que demostrar que L es igual a L1. O sea, que estas dos rectas, esta que está aquí, como la más larga, son iguales. Caen sobre el mismo espacio y tienen la misma ecuación y la misma pendiente. Entonces, ¿cómo las vamos a comparar?
vamos a hacer los cálculos como en el ejercicio anterior. Primero vamos a ver en GeoGebra, aquí está graficado, estamos viendo que efectivamente coinciden las dos rectas, está una sobre la otra. Vemos que aquí me da ya la fórmula sacada, menos 2x más y igual a menos 3, tanto para la conexión de los primeros puntos como para la conexión del otro punto que se incorporó. Ahí está ya efectivamente observado, pero con la fórmula tenemos que demostrarlo. Voy a decir, primero en L, pasa por 2,1 y 4,5. Reemplazo en la pendiente 5 menos 1 sobre 4 menos 2. El resultado final me salió 2. Luego armo la ecuación cartesiana. Y menos y1 es igual a m, que m vale 2, por x menos x sub 1. Entonces, no se olviden, tomo un solo punto de estos dos. He decidido escoger con el primero. Y menos 1 igual a 2 por x menos este de aquí, que sería x sub 1, 2. Y de aquí destruyo paréntesis. 2 por x, 2x. 2 por menos 2, menos 4. El y menos 1 anterior, como no tenía paréntesis, solo lo bajé. Y acá ya procedo a ordenar. De este lado las x, 2x positivo pasa con menos 2x. Más y queda en su mismo sitio. Menos 4 queda en el segundo miembro, menos 1 pasa al otro lado, signo cambiado, más 1. Entonces, bajo los resultados, menos 2x más y es igual a menos 4 más 1, que me dio menos 3. Hago el mismo proceso ahora con estos puntos para comparar la recta L sub 1, que pasa por 4,5 y 1, menos 1. O sea, L sub 1 viene a ser toda esta, ¿verdad? La extensa, con sus puntos por donde pasa. Calculo la pendiente, me tiene que salir también 2. Armo la ecuación cartesiana ordenada, me tiene que salir también menos 2x más y igual a menos 3. Entonces, esta parte usted la continúa en la tarea y comprueba los resultados que coincidan. Y luego tenemos la actividad número 8, que consiste también en lo mismo anterior, pero ahora ya con 3, ¿verdad? 3 valores de 3 rectas diferentes. En este caso, en la primera, nos dice que pasa por el punto menos 2, menos 5, es este de aquí, el punto A, y el B por 2,3. Ahí está la recta, que este de aquí es el numeral A. Luego en el numeral B me dice la recta L sub 1 pasa por 0, menos 1 y por 1,1. Y tengo que comprobar que esta recta de L coincide con L sub 1 en su pendiente y en su ecuación también, ¿verdad? Y si la pusiéramos una sobre la otra, también estarían juntas las rectas coincidentes. Y en la tercera, el numeral C me da L sub 2, en donde pasa por los puntos menos 5, menos 11 y 5,9. Ahora hay que demostrar que esta L, la primera, coincide en sus valores de la pendiente y de la ecuación con la de L sub 2. Vamos a hacer aquí el proceso, entonces aquí lo tienen planteado, los puntos simplemente para que reemplacen y comparen. Y aquí arriba tenemos los datos que nos da GeoGebra ya obtenidos, a los cuales tenemos que llegar. La ecuación formada tiene que dar menos 2x más y menos 1. Y la pendiente en todos los casos nos tiene que dar 2. Y listo. Entonces, finalmente dejamos una frase para reflexionar. Dos cosas contribuyen a avanzar. Ir más deprisa que los otros, en el caso de que tenga grandes habilidades o dominio en cada una de sus materias, usted puede avanzar mucho más rápido e investigar. Y también la otra opción, en cambio, que nos dice es ir por el buen camino. En este caso, cuando usted va en forma más minuciosa, detenida, analizando, no quiere equivocarse. Entonces, de las dos maneras, siempre lo más importante es no estancarse y poder progresar en esta y en todas sus demás asignaturas. La frase de René Descartes:
Tengan una excelente semana y gracias por su atención.